Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Richard Agapito, asesor y consultor tributario. Por encargo de Gabe Consultores estamos viendo el tema de tributación no domiciliados. Gabe Consultores, asesoría para el desarrollo de tu empresa. En esta tercera parte vamos a ver algunas operaciones más frecuentes, más recurrentes y ver cuál es el criterio que se ha establecido en la ley del impuesto a la renta para decir que se considera renta de fuente peruana. Antes de ello, entonces, cuando nosotros vamos a decir se considera renta de fuente peruana, se entiende que son operaciones sujetas a imposición en nuestro territorio. Son operaciones por las cuales se debe pagar el impuesto a la renta en nuestro país. Y por ejemplo, tenemos el caso, las operaciones más recurrentes, por ejemplo el caso de los servicios digitales, servicios que por lo general se prestan de manera en línea, utilizando la web, utilizando otro tipo de plataformas. Entonces, para este caso de servicios digitales, ¿cuál ha sido el criterio establecido por la ley del impuesto a la renta para decir que se trata de una renta de fuente peruana? Pues bien, acá el criterio que está primando es la utilización económica, uso o consumo de los servicios en el país. Es decir, un servicio que se puede prestar a través de la web, por ejemplo, en la publicidad en línea o el tema de servicio de mantenimiento por internet prestado desde el exterior por un sujeto no domiciliado. La ley del impuesto a la renta ha establecido que cuando se hace uso, el consumo o se utiliza económicamente acá en nuestro país ese determinado servicio, se considera renta de fuente peruana. Es decir, el criterio para decir que es renta de fuente peruana es que se utilice económicamente en el país, independientemente donde se presta. Cabe resaltar que el prestador del servicio tiene que ser un sujeto no domiciliado y, digamos, el adquiriente del servicio un sujeto domiciliado. La relación siempre no domiciliado. Otra operación más recurrente tenemos el tema de servicio de asistencia técnica, el cual también, ¿cuál ha sido el criterio de imposición para poder decir que es una renta de fuente peruana? Es su utilización económica. Es un criterio similar al tema de servicios digitales, en la cual nos señala que si un servicio de asistencia técnica puede prestarse incluso desde el exterior o puede prestarse acá en el país, basta que la utilización económica se dé en nuestro país, se considera renta de fuente peruana. Otro caso tenemos de regalías. Muchas veces las empresas peruanas pagan ciertas regalías a empresas del exterior por ejemplo, por utilizar la marca, por utilizar patentes o por cualquier otra operación que califique como regalías. La definición de regalía la encontramos en el artículo 27 de la ley del impuesto de la renta, donde podemos escribir a qué se considera regalías para estos efectos. ¿Y cuál ha sido el criterio de imposición que estableció la ley del impuesto a la renta? Bien, acá encontramos dos criterios. El primero, la utilización económica de los bienes o derechos se dé en el país. Si yo estoy, digamos, pagando una regalía por utilizar la marca de una empresa, por ejemplo, el exterior, algún protocolo, etc., basta que se tenga derecho a utilizar esa marca en el país, ya se considera renta de fuente peruana. Ese es el primer criterio. Y también, ¿cuál es el segundo criterio? Que el pagador, quien paga esa regalía, se considere sujeto domiciliado. Es decir, el que paga la regalía sea una empresa peruana a una empresa del exterior. Son los dos criterios que se han establecido en la ley del impuesto a la renta para efectos de las regalías que se considera como renta de fuente peruana. ¿Qué más también tenemos acá? Operaciones más frecuentes, el tema de los financiamientos, los intereses. Muchas empresas pueden recurrir tal vez a bancos locales o a empresas también locales. Sin embargo, muchas veces encontramos que los financiamientos en el exterior, ya sea por entidades financieras o por empresas del exterior, el financiamiento es una buena alternativa para poder concretar sus operaciones. Entonces, acá, cuando tenemos operaciones de financiamiento, se ha establecido acá el criterio para que se considere renta de fuente peruana dos. Primero, que el capital, el dinero, tiene que ser colocado o utilizado económicamente en el país. Si bien es cierto, es un requisito que el dinero ingrese a nuestro territorio, se acredita el ingreso al dinero. Entonces ahí estamos diciendo que, por ejemplo, el capital es colocado en nuestro país
o utilizado económicamente en nuestro país. ¿Y cuál es el segundo criterio? Que el pagador de la renta, el pagador que sea un peruano, tiene que ser domiciliado para que le haga la retribución correspondiente al sujeto no domiciliado. Es decir, quien paga la retribución es el domiciliado al no domiciliado. Entonces aquí tenemos los dos criterios de imposición para efecto de las operaciones de financiamiento. Y vamos a ver, si bien ya definimos algunas operaciones más frecuentes, cuáles son los criterios de imposición, cuando estamos para analizar una operación si se considera renta de fuente peruana o no. Entonces vamos a ver, si bien ya catalogamos que una operación, por ejemplo renta de fuente peruana, debemos tener en cuenta la oportunidad del pago del impuesto. Cabe resaltar que el impuesto en realidad corresponde pagarlo al sujeto no domiciliado, pero por la característica, por la situación de las operaciones, el mismo sujeto no domiciliado no va a ser efectivo el pago del impuesto acá en la Administración Tributaria Peruana. Para esto se ha establecido, el legislador peruano ha establecido quien se encargue de hacer efectivo ese pago del impuesto sea a través de un intermediario, que en este caso va a ser quien va a pagar la retribución al del exterior. Es decir, si una empresa del exterior me está está prestando un servicio a la empresa peruana al momento de pagarle la retribución correspondiente tendría que efectuarle una retención, o mejor dicho, un descuento. Imaginamos que la operación, por ejemplo, en $1000, la tasa de retención es el 30%, entonces tendría solamente que abonarle el 70%. Ese 30% tiene que abonarlo a la Administración Tributaria, a la zona peruana. ¿Cómo se hace eso? Vía retención por impuesto a la renta no domiciliada. Entonces tenemos que tener en cuenta lo establecido en el artículo 76 del impuesto a la renta, que nos habla de dos momentos para poder establecer en qué momento se debe efectuar la retención de este impuesto a la renta. Y bien, por ejemplo, tenemos de manera general que nos dice se tiene que efectuar la retención en la fecha de pago parcial o total. Deberán retener y abonar el impuesto a la renta correspondiente. Es decir, por ejemplo, si en este momento, en el mes de agosto, por ejemplo, se está pagando una retribución por ejemplo, asistencia técnica a una empresa del exterior, se paga el día de hoy, por ejemplo. Entonces, el día de hoy, digamos, al momento de pagarle, no le va a tener que pagar, por ejemplo, el 100%, va a tener que pagar el 85%. Es decir, y nos preguntamos, ¿qué pasa con ese 15%? Ese 15%, la empresa peruana que se está quedando momentáneamente va a tener que imposarlo al fisco de acuerdo al vencimiento del periodo tributario agosto. Es decir, si le está haciendo la retención en agosto, va a tener que utilizar su formulario virtual PDT 617 conforme al vencimiento de su obligación tributaria del mes de agosto, que se declararía en el mes de septiembre. Entonces, ese es de manera general el momento establecido que se debe efectuar la retención correspondiente en la fecha de pago parcial o total, que lo establece el artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta. Sin embargo, también hay otro momento que se ha establecido, el legislador ha optado para efectuar una retención, entre comillas, correspondiente. Vamos a ver. Dice, cuando se contabilicen como costo o gasto las regalías, retribuciones por servicios, asistencia técnica, cesión en uso u otros de naturaleza similar. Cuando estamos en estos casos de este tipo de operaciones, tal vez vamos a tener no muchas veces el pago efectivo al proveedor no domiciliado. Es decir, por ejemplo, si en el mes de agosto se pacta que la retribución al no domiciliado va a ser, por ejemplo, en el mes de noviembre, sin embargo, hasta ese análisis diríamos que no hay, digamos, obligación de retención, de efectuar la retención correspondiente. Pero ¿qué pasa si por ese servicio recibido la empresa peruana opta por hacer un registro contable del mismo? Entonces, ¿qué se estableció acá? Que con el registro contable de esa operación prestada por el sujeto no domiciliado al sujeto domiciliado, tiene que efectuarse
un adelanto, un abono de la retención, un importe equivalente a la retención. ¿Y por qué no hablamos de una retención efectiva? Porque en realidad en este momento solamente se ha hecho un registro contable, no se ha pagado todavía una retención. ¿Qué se estableció? Que se abone un importe equivalente a la retención. Es decir, si por ejemplo teníamos el importe de la operación de asistencia técnica, se ha pactado con el proveedor no domiciliado que se va a pagar en noviembre, sin embargo el servicio se ha contabilizado en el mes de agosto, va a tener que abonarse como que si estuviera haciendo la retención el importe equivalente, por ejemplo, al 15%, y tendrá que abonarse al fisco dentro del plazo del mes de agosto, cuyo vencimiento ocurre en el mes de septiembre. Si bien es cierto, esto no es, digamos, una retención efectiva, es como una medida, digamos, antielusiva que se ha establecido para evitar que no se haga la retención, o en todo caso se difiera el momento de efectuar la retención correspondiente. Entonces, sintetizando acá, tenemos los dos momentos, que es en el momento de la fecha del pago o total, en ese momento se efectúa la retención, o en todo caso cuando se produzca o se efectúe el registro contable de estas determinadas operaciones.